canción, tendrás sueños marginados cuando vueles tu pilón. Dientes que a la tela desgarró. Jo en teatre sent algo que mai he sentit. Sent seguretat, me sent segura de mi mateixa i sé que me puc menjar el món. Pues per a mi ha sigut molt important, primer perquè jo la veig a ella que fent teatre es troba molt còmoda i a més en esta oportunitat se reafirma. El arte del circo, del teatro de calle, a un maravilloso espacio como esto. Mirad, por favor, tenemos la Calderona, tenemos aquí la Sierra de Espadán y en medio se encuentra Faura, rodeado de magia. Quan m'alça al matí, el primer que faig és tocar el ukelele. Sí, yeah. Me parece una iniciativa esta de Faura Arts maravillosa por eso, porque es un espectáculo abierto a todo el mundo. I ara és algo que se volca tot el poble en això, inclús en la meva actuació en particular, així la gent de missa s'ha quedat i després de veure a don Guillermo fer la missa pues, ha vist l'espectacle de màgia i s'ha juntat en els xiquets, famílies que estaven en el festival. Otra cosa que está buena es que le da al artista otro tipo de cercanía con el público, que deja de ser público y es un vecino, y eso está buenísimo. De aquí vamos allá y de allá aquí, y claro, es muy bonito, me gusta mucho esto de los festivales callejeros. Si no ens cregueu el que conte, pegueu-li la volta a Faura. Viniendo a un pueblito tan chiquito se pueden ver cosas de Colombia, se pueden ver un poquito de Faura, se puede ver un poquito de Uruguay y pues mira, es como viajar. ¿Que por qué motivo lloro que si olvido hay que olvidarla? Que la predestinación es la ilusión que se alcanza o no se alcanza. La cultura se rige mucho por lo que ocurre en las capitales y en realidad en los pueblos hay mucho potencial, muchas ganas y mucho agradecimiento por parte del público, ¿no? Como se ha visto aquí en Faura. Pensem que és una manera de que la gent disfrute de l'art d'una forma que no siga sols anant al teatre o anant al circ, sinó que el carrer ens dona molta vida, ens dona a conèixer els artistes i fa que la gent, siga qual siga la seva condició, pugui disfrutar de l'art. A més, en un festival com aquest, el de Faura Art, és més necessari que encara que estiguen a llocs perifèrics, no sempre a les grans ciutats. Sitilca, abuela entre las flores. Expresa lo que era Faura antiguamente, teatros por las calles, y nos lo pasamos muy bien con los artistas. Nosaltres ens agrada dir que la cultura no és una activitat del temps lliure, sinó és allò que es fa lliure tot el temps, no?